Felipe, saludos, bienvenido. Buen día, gracias. Gracias por tenerme aquí. Qué bueno tenerte como todos los miércoles por acá. Trump, hay una portada de lo más simpática, un periódico hoy, la foto del periódico hoy, que está Putin, la hoz y el martillo atrás cargando al bebé Trump. Hay declaraciones terribles, tremendas. Trump reculó, hay declaraciones sobre esa nueva postura, en fin. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, Donald Trump siendo Donald Trump nos sorprende, pero decepciona, sobre todo por un tema tan delicado como las relaciones con Rusia. En los últimos años y más a partir del 2016 en el proceso de elecciones, cuando salió electo Donald Trump, hubo una injerencia probada en torno a lo que fue la injerencia rusa, la intervención rusa para facilitar la victoria de Donald Trump. Lo que vimos en Helsinki, en Finlandia, este lunes fue algo que fue más allá de lo que cualquiera esperaba. No hubo ningún tipo de declaración en torno a lo que pudiera establecerse como quizás un diálogo, un canal diplomático para resolver la situación, sino que simplemente Donald Trump se limitó a felicitar a Vladimir Putin por el Mundial, un Mundial histórico, un Mundial sin precedentes. Incluso se dio maña de felicitar a la selección de Rusia de fútbol por haber llegado a cuartos de final. Es decir, se deshizo en felicitaciones, en elogios, y cuando se le preguntó sobre la injerencia rusa, dijo: aquí todos somos culpables, aquí todos tenemos una cuota de responsabilidad y por tanto no hay ningún tipo de reprimenda para mi homólogo Putin por la situación que se está viviendo. Por eso... Silencio total de los republicanos más patriotas del Congreso de los Estados Unidos. John McCain, un claro adversario de Putin, sostuvo que esto era una vergüenza histórica. El exdirector de la CIA también habló hasta de traición y por supuesto los demócratas se dieron un festín con esta fallida o este espectáculo que dio Donald Trump allá en Finlandia. Después dijo... ayer dijo que no quise decir lo que dije, fue un lapsus realmente lo que provocó que dijera todo esto. Sí hubo injerencia rusa y ya vamos a seguir adelante con otros temas, porque él vio las consecuencias de no haber hecho absolutamente nada contra un adversario histórico del orden mundial como es Rusia, más cuando sus propias agencias de inteligencia, cuando una propia comisión de estudio del Senado de los Estados Unidos ha concluido que efectivamente Rusia sí intervino de una u otra manera en las elecciones de Rusia. Incluso Ryan, el líder republicano en la Cámara, dice sí hubo. O sea, evidentemente molesto por la participación de Trump en este encuentro. Dice, evidentemente hubo participación rusa. Hubo participación rusa, incluso días antes de que Donald Trump se reuniera con Vladimir Putin, hubo un sometimiento a distintos ciudadanos rusos y organizaciones provenientes de Rusia en el marco de la investigación que está haciendo el fiscal especial Robert Mueller, exdirector del FBI. Y no obstante a eso, Donald Trump se limitó a felicitar a Vladimir Putin, una actitud bastante blanda, vamos a decir, por parte del presidente de los Estados Unidos, pero tiene una causa, y es que desde que ingresó a la Casa Blanca, Donald Trump ha estado bajo el asedio de este fantasma de la corrupción con Rusia y la consecuente potencial obstrucción a la justicia. Reconocer abiertamente y ante su homólogo ruso que hubo una interferencia y que hay que investigar hasta las últimas consecuencias, como diría cualquier otro presidente en su momento, sería abrir la caja de Pandora y esperar más ataques sobre un tema que ha determinado su presidencia y que bien puede determinarla una vez concluya la investigación de Robert Mueller. Pero hay algo, incluso ayer se estaba comentando eso en los Estados Unidos. Se habla de que sí hubo interferencia, la investigación determina sí hubo interferencia, pero incluso desde la misma CIA y el FBI se dice que no ha cambiado los resultados de las elecciones. De consiguiente, él puede asumirlo. Pero la actitud de Trump tan bocón, vanidoso, pero tan bocón frente a otros, capaz de pelearse con sus principales socios americanos del norte, Canadá, México, con sus socios europeos, peleado abiertamente con sus socios chinos. Sin embargo, frente a Trump, frente a Putin, él siempre, como ha sido tan manso,
Y uno recuerda aquellas visitas antes de ser presidente y lo que se comentó, la posibilidad de videos y que Rusia retuviera algún tipo de información importante, muy propio de la Guerra Fría de parte de Rusia y China, de tener invitados, todo placer y unos grandes recibimientos, pero que se filmaban, se grababan parte de esas actividades paralelas a las actividades oficiales en las que había diversión. Parecería como que hay de eso al margen de la investigación sobre intromisión rusa en las elecciones, porque el comportamiento de él, de un chico manso, temeroso, frente a Putin, esa no es su naturaleza. Llama la atención, de hecho, llama mucho la atención el hecho de que Donald Trump se mantenga tan manso frente a Vladimir Putin. Evidentemente hay algo. En campaña lo aduló de manera reiterada Terrible. por su liderazgo, por su forma de liderar a Rusia, un país tan difícil, etcétera. En el mismo debate cuando contra Hillary Clinton lo acusó de ser una marioneta de Rusia y que evidentemente Putin iba a favorecer su elección. Putin dijo, no intervine en las elecciones, pero mi favorito era Donald Trump. Es decir, hay un intercambio muy interesante ahí. Ha cambiado incluso, las consecuencias son insospechadas de aquí al futuro porque va a haber un cambio en el orden mundial a partir de la presidencia de Donald Trump. Se ha peleado con medio mundo excepto con Rusia, algo que no había ocurrido hasta aquí. Guerra comercial con China, guerra comercial y política con Canadá y México. También ha llamado a sus propios socios europeos, o sea, es una locura, ha llamado a sus socios europeos el enemigo y se ha ido encima de la Unión Europea por el gasto en defensa a través de la OTAN. Es decir, se ha peleado le falta pelearse nada más con los republicanos ya para rematar todo, pero Rusia, su liderazgo, felicitaciones por un gran mundial y vamos a trabajar de aquí en adelante. Que por cierto fue un gran mundial y que Putin pudo tener, el gobierno ruso, todo el control en inteligencia, en seguridad y todas estas cosas, además que Putin revelaba 14 millones de ataques cibernéticos, Sí, también. ciberataques. Y en ese contexto, brevemente, el acuerdo de libre comercio, o la intención de acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Japón, bueno, que es parte de todo esto, de la Unión Europea buscando socios más Nuevos firmes socios. y estratégicos frente a toda esta locura. Sí, bueno, el nuevo orden mundial, podemos decir, en ciertos casos, Estados Unidos se empieza a aislar, le pone aranceles a todos sus grandes socios y también a los vecinos estratégicos como Canadá, Estados Unidos, le pone una guerra comercial terrible con China con consecuencias insospechadas. Entonces la Unión Europea dice, bueno, ahora soy el enemigo de Estados Unidos, tengo que buscar nuevos socios, tengo que buscar nuevas fronteras y ahí entonces se empiezan a abrir las posibilidades de firma de tratados de comercio con países como Japón, pero además no podemos olvidar que hay países de Europa que van a tratar de tomar el protagonismo político que ha perdido Estados Unidos por el aislamiento de Donald Trump y la bandera, por ejemplo, del Acuerdo de París contra el cambio climático. Así es. Pasamos rápidamente a Nicaragua. El gobierno nicaragüense ha seguido los ataques terribles, ha retomado lugares con mucha violencia, con muertes, más muertes. La vicepresidenta, esposa Ortega, tiene unas declaraciones respetuosas, sin lamentar las muertes, habla de que son golpistas, satánicos, asesinos, como 7 u 8 adjetivos tuvo para los que se han movilizado y hubo una violenta recuperación de Masaya, de una serie de sectores de Masaya en el día de ayer. La ONU está haciendo planteamientos, están haciendo planteamientos en la ONU, ¿qué podría pasar en los próximos días, en los próximos meses? Venezuela está haciendo una suerte de, perdón, Nicaragua está haciendo una suerte de Venezuela. En proporción, obviamente, mucho menor. Ahora, hay que recordar que lo de Venezuela tiene 20 años o más y recién vino a ser una preocupación regional cuando nos dimos cuenta de la tremenda presión migratoria. No va a ocurrir tal con Nicaragua a menos que haya un caos total de un Estado fallido y comiencen a salir los ciudadanos de Nicaragua. Históricamente han inmigrado a Estados Unidos y es una población mucho menor, estamos hablando de 8 millones de habitantes.
el tema de Nicaragua se sigue recrudeciendo, pero en estos días ha sido mucho más sangriento por una razón política histórica. Este jueves se cumplen 39 años de la Revolución Sandinista, la que lideró Ortega para liberar a Nicaragua de la dictadura de los Somoza en el 79. Él fue el primero que asumió la presidencia del 79 al 90 y luego fue electo de manera ininterrumpida desde el 2007. Es decir, estamos reviviendo la situación que el mismo Frente Sandinista que liberó a Nicaragua de aquella represión. Esa represión se ha vuelto entonces hacia Ortega con la muerte de más de 300 personas. El fin de semana sometieron a una defensa estudiantil en la Universidad Autónoma de Nicaragua en Managua y, como bien decías, en este bastión indígena que se había declarado hasta libre de la represión de Ortega, también fue tomada en horas del día de ayer. Entonces estamos viendo un recrudecimiento de la violencia y la elevación del tono discursivo del gobierno de la mano de la vicepresidenta y esposa del presidente Ortega, declarando este tema de odio, este tema de terror que a juicio de ella impera en los opositores. Entonces estamos viendo una situación crítica. Estamos recogiendo muertos ahí. Así es, una situación crítica que ha suscitado entonces la atención de 13 países de Latinoamérica, más Estados Unidos, más Naciones Unidas, en el nombre de su secretario general, el portugués Antonio Guterres. No está República Dominicana firmando ese documento y entonces declaran tres grandes cosas. Primero, el cese unilateral de la violencia, el llamado al diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas. No hablan de renuncia, no hablan de transición y tampoco hablan de elecciones anticipadas, que es lo que se ha estado pidiendo en la mesa de diálogo nacional liderada por el episcopado, que está en este momento desactivada y a punto de romperse, porque la única condición para que la mesa de diálogo se vuelva a reactivar es que haya un cese inmediato de la violencia y eso parece por el momento muy difícil. Muy, muy difícil. Y la verdad que hacías la comparación con Venezuela, de verdad. Son 20 años contra pocos días, pero cuántas muertes en tan poco tiempo. Sí. Y la actitud violenta del gobierno y paramilitares abiertamente. Y esta actitud de la esposa, vicepresidenta y vocera del gobierno, porque tiene oficialmente todas estas funciones. Sí, nada más le falta ser declarada defensora del pueblo o primera dama del pueblo como en Venezuela. En fin, es una situación muy crítica. Había silencio en los países de Latinoamérica. Sí. Finalmente declararon esta situación porque estamos promediando 100 personas fallecidas registradas por mes. El conflicto ya dura 3 meses, se recrudece. Hay fuerzas paramilitares, hay fuerzas militares y hay policías en la calle reprimiendo de manera clara, de manera unilateral a toda la población que se manifiesta en contra del gobierno de Ortega. Hay una intolerancia que no se había visto en todos estos años, pero es una olla a presión que estalló hace poco, no es una cuestión nueva, no es porque haya sido por la reforma al sistema nicaragüense de seguridad social, sino que simplemente es una cuestión que no daba para más. La concentración de poderes, el abuso de poder y la ambición desmedida de Ortega por perpetuarse en el poder, él, su esposa, sus hijos, es decir, una dinastía a los Somoza del siglo XX. Terrible. Finalmente, ¿cómo vamos en Haití? Ahí renuncia del primer ministro y hay una gran inestabilidad. Sí, pasó lo que suele pasar en Haití. Se fue el primer ministro, el músculo político de Moïse, un presidente inexperto en temas políticos, un outsider para muchos, un empresario que vino del sector privado a tomar las riendas de Haití. Vamos a ver lo que ocurre. De nuevo, es muy difícil analizar la situación de Haití desde la perspectiva mediática nacional por todo el tema cultural e histórico que lo envuelve. Pero el hecho es que se fue Lafontaine, primer ministro. Las últimas informaciones que se divulgan desde Haití es que el presidente está en búsqueda de su primer ministro, de su gabinete, para poder relanzar el gobierno que estaba decaído y tendrá consecuencias económicas para la República Dominicana porque actualmente se está debatiendo en la Organización Mundial de Comercio la subida de aranceles de unos 40% de muchos productos dominicanos en un 40 o un 50%, afectando a muchas industrias nacionales
porque Haití necesita dinero y lo va a buscar como sea. No pudo con los combustibles por la reacción incendiaria de la población, lo hará de otra manera y uno de sus grandes objetivos son los aranceles de productos de socios comerciales estratégicos, en este caso de República Dominicana. Legítimo eso. Tiene que buscar recursos y lo que entra tiene que pagar. A ver si el pueblo haitiano, que probablemente salude esta decisión, pero con el tiempo habría un encarecimiento de productos que ellos han estado comprando a bajos precios. Sí, porque es un paso fronterizo sin mayores cargas. Bueno, gracias Felipe. Gracias. Bueno, Felipe Vallejos ha estado con nosotros como cada miércoles en el examen de la política internacional. Nos quedó la parte local para luego. PLD y su reunión. Eso seguirá siendo noticia del otro miércoles. Así es. El doctor Richard Marín tiene recomendaciones de salud para todos.